Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo encuentro, enlace de metodología de la investigación uno de nuestra querida UNLAM. En el encuentro de hoy vamos a tratar o vamos a comenzar a transitar la etapa de análisis de datos. Para esto es necesario que todos bajen ese archivo que les mandé bajo el nombre de matriz. Ese archivo de Excel tiene varias hojas, ¿sí? En las cuales vamos a encontrar una matriz y unas tablas, elementos que son importantes para visualizar lo que vamos a tratar en este enlace. Bueno, vamos a ponernos en situación. Nosotros nuevamente vamos a retomar la idea de la investigación como un proceso donde, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Elegimos el tema, lo delimitamos, formulamos el problema con todas las tareas que implica este tercer paso, operacionalizamos las variables, hablamos del universo de estudio, hablamos de la elección de las técnicas de recolección / construcción del dato más apropiada o apropiadas para nuestros fines cognitivos. Y ahora nos vamos a poner en la situación post trabajo de campo, en el ideal de haber realizado la recolección de datos, y vamos a comenzar a transitar el qué se hace en una situación hipotética de, por ejemplo, retornar con nuestro equipo de trabajo con, supongamos, 400 casos efectivos. Podríamos decir 400 encuestas, 400 cuestionarios, 400 escalas. El tema de análisis de datos, tal cual lo vamos a desarrollar en este encuentro, se va a enfocar particularmente en el qué hago post trabajo de campo en una investigación cuantitativa. El procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida en investigaciones cualitativas tendrá otras características, ¿sí? Bueno, pero antes de hablar de análisis de datos, tendríamos que comenzar por definir qué es lo que entiende la ciencia como un dato. ¿Qué es un dato? Muchas veces pensamos que un dato es lo dado y partimos del supuesto de que los datos tienen una existencia propia, y cual Caperucita Roja salimos con una canasta a recolectarlos, como si los datos tuvieran una existencia propia e independiente del investigador. Esto es un error, dado que el dato existe en tanto y en cuanto un investigador lo construye, ¿sí? Los datos no existen, no existe la tasa de desocupación por fuera de alguien que la mide de un modo deliberado partiendo de cierta definición conceptual y operacional. Es decir, que una tasa puede subir o bajar según las definiciones que hayamos dado de esa tasa, ¿sí? Pensemos nuevamente a la coyuntura que estamos atravesando y bueno, cuando hablamos de casos, ¿qué hablamos? De casos confirmados, de casos sospechosos. Para medir estas variables siempre por detrás hay una definición conceptual y operacional. También hablamos de test. ¿Qué hablamos? ¿Qué es un test? Es una prueba de laboratorio, es una pesquisa verbal para ver si hay síntomas. Entonces, volvemos a lo mismo. El dato vamos a considerarlo en primer lugar como un registro. Si no existe un registro del dato, el dato no existe. Entonces, vamos a hablar de dato en relación a un registro conceptualmente condicionado, conceptual y metodológicamente condicionado,
que refleja una característica o un conjunto de variables medidos sobre cierta o ciertas unidades de análisis. Entonces, es en función de esto que también vamos a decir que todo dato, de acuerdo a la teoría clásica, vamos a hablar de cuestiones clásicas y estandarizadas, más allá de los debates que se pueden plantear en cada uno de los puntos que voy a mencionar, ¿sí? Pero bueno, vamos a decir que desde la teoría clásica se considera que todo dato tiene una estructura tripartita. Quiere decir que está constituido o sostenido por 3 elementos y que en ausencia de cualquiera de estos elementos que voy a mencionar, el dato desaparece. Entonces, se habla de dato y de la estructura tripartita del dato en función de 3 elementos que lo constituyen. En primer lugar, para que exista un dato, tiene que existir una unidad de análisis. En segundo lugar, una variable que refleja una característica de la unidad de análisis. Y en tercer lugar, una categoría. Vamos a hablar, repetimos, de unidades de análisis, variable que a lo largo de la investigación se transforma en un estímulo o en una pregunta, y categoría, valor o respuesta que da esa unidad de análisis en el trabajo de campo a esa variable. En ausencia de cualquiera de estos 3 elementos, el dato desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es justamente en función de esta estructura tripartita del dato que vamos a construir nuestra herramienta fundamental para el análisis. Si bien es cierto que de la mano de la tecnología estas tareas se ven muchas veces favorecidas por ciertos programas de carga simultánea y de análisis, nosotros estamos viendo las formas tradicionales y podríamos decir artesanales sobre las cuales después la tecnología genera modos más amigables, pero en la base de estos modos de carga simultánea, por ejemplo, que es de administración de un instrumento y de carga simultánea, en la base de estos programas subyace esta lógica tradicional y artesanal, ¿sí? Es por eso que es importante que veamos qué es lo que hay por detrás de las versiones más modernas, ¿sí? Bueno, vamos a nuestro escenario tradicional. Les decía que es en función de estos 3 elementos, unidad de análisis, variable y valor o respuesta, que se va a construir la llamada matriz de datos, que representa nuestra herramienta fundamental para proceder al análisis. Es entonces la matriz la que hace inmediatamente visible esta estructura tripartita del dato. Perdón. A ver, estos 3 elementos van a ir colocados de cierta manera y no de otra en lo que denominamos matriz de datos. Y para visualizar una matriz tendríamos que imaginar una planilla de Excel básica, ¿sí? Esto es lo que tienen como ejemplo bajo el nombre de matriz. Les pido por favor que visualicen ese archivo. Estábamos en la ubicación de los elementos que conforman al dato, ¿sí? En una matriz de datos, cada fila corresponde a una y solo una unidad de análisis, de forma tal que vamos a tener al consultado 1, el consultado 2, el consultado 3, etc. Y vamos a tener tantas filas como consultados. Supongamos que hemos hecho un estudio seleccionando una muestra de 400 casos.
la matriz, en consecuencia, va a tener 400 filas. En sentido vertical, cada columna de la matriz de datos va a estar reflejando una variable o un indicador. Recordemos que la matriz va a servir, creo que no lo dije, va a servir para el ordenamiento de la información y el volcado de la información proveniente del trabajo de campo, información que, si contiene esta estructura tripartita, se convierte en dato. Retomamos entonces. En sentido horizontal localizaremos a las unidades de análisis. En sentido vertical ubicaremos a cada variable simple: edad, sexo, nivel de instrucción, nacionalidad y los indicadores. Supongamos que una de nuestras variables haya sido nivel de conocimiento sobre X cuestión. Cada columna subsiguiente reflejará a nuestros indicadores, que no olvidemos que lo que llamamos o denominamos indicadores no dejan de ser variables, ¿sí? Los indicadores son variables empíricas, reciben el nombre de indicador en el contexto de una variable compleja, pero observen, vamos para atrás, que por ejemplo, el caso que tenemos en la bibliografía, el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico es una variable compleja, pero si tomamos a sus indicadores por separado, se convierten en variables simples. Ingresos, nivel de instrucción alcanzado, prestigio de la ocupación, son todas variables simples que en el contexto, insisto, de el nivel socioeconómico, ¿sí? Se transforman en indicadores de la variable que pretendemos medir. Entonces, ¿cuántas filas va a tener una matriz? Ni más ni menos que unidades de análisis que se colocan horizontalmente, ¿sí? ¿Cuántas columnas va a tener una matriz de datos? No va a tener ni más ni menos columnas que variables e indicadores si hubiera variables complejas, más alguna columna adicional que podamos generar a los efectos de sintetizar la variable compleja. Es decir, si la variable compleja fuera nivel de conocimiento sobre X cuestión, vamos a tener al indicador 1, al indicador 2, al indicador 3, al indicador 4, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Los indicadores nos reflejan la variable desagregada, ¿sí? Pero lo que importa de la variable compleja es el puntaje final al que arriba cada unidad de análisis. O sea, en virtud de la sumatoria de los puntajes de cada respuesta dada a cada indicador, el encuestado 1, 2, 3, 4, cada uno de estos personajes van a alcanzar un cierto puntaje, ¿sí?, que a su vez los ubica en alguna categoría de la variable compleja. Entonces, retomamos, si la variable era el nivel de conocimiento sobre algo, ¿sí?, cada unidad de análisis obtiene un puntaje final, ¿sí? 24, 38, 59, lo que fuere. Ese puntaje, ¿qué me está diciendo sobre el nivel de conocimiento de cada unidad de análisis? Esto es lo que permite finalmente ubicar a cada consultado en alguna categoría de la variable compleja. Entonces, si obtuvo 64 puntos y las categorías de la variable compleja eran, acuérdense que era el nivel de conocimiento sobre, no sé, la transmisión del dengue. Obtuvo X puntaje. Ese X puntaje, ¿dónde ubica al consultado? En la categoría nivel de conocimiento muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, ¿sí? Entonces, la variable compleja termina de cerrarse en cada consultado luego que se cargan los datos y se obtiene esta sumatoria de puntajes obtenidos, ¿sí?
Bueno, hablamos de cómo se colocan las unidades de análisis, cómo se colocan las variables y obviamente en la intersección entre unidad de análisis y variable vamos a encontrar la respuesta dada, ¿sí? Dada a cada variable simple, a cada pregunta de variable simple o de indicador, ¿sí? A ver, nuestra matriz, para que sea correcta, para que haya sido bien construida, debe respetar tres principios. La pregunta sería, ¿cuándo una matriz ha sido construida correctamente o no? En primer lugar, cuando se respeta esta estructura de la que estamos hablando, y en segundo lugar, cuando se la construye teniendo en cuenta tres principios fundamentales, que son el de integridad, comparabilidad y clasificación. ¿Sí? Estos principios son muy sencillos. El primero nos remite a cuál es el nivel de cobertura de la matriz. La matriz tiene que estar completa, absolutamente completa. No existe motivo para que la matriz tenga celdas en blanco, ¿sí? Aún la no respuesta debe contener un código, ¿sí? Una matriz no debe tener celdas en blanco. A esto se refiere el principio de integridad. ¿Qué más? Después tenemos el principio... A ver, volvemos para atrás. La matriz no debe tener celdas en blanco, aunque existan preguntas que no correspondan formularse, ¿sí? En los formularios pueden existir preguntas supeditadas. Pensemos en encuestas que nos hayan hecho. Contestar o responder algo a la pregunta 8 quizás nos hace saltar a la 24, ¿sí? A ver, usted veraneó en el año, tomó vacaciones en el año 2020, no y sí. Si contestó que no, pase a la pregunta X. Obviamente, si no veraneó, no le puedo preguntar a dónde fue, cuánto gastó, qué tipo de hospedaje tuvo, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando existen estos saltos producto de las preguntas supeditadas, lo que se hace es generar un código para reflejar que no es una celda en blanco por omisión de carga de datos, sino porque no correspondía formularse una X pregunta. Se puede inventar un código o aplicar una sigla que es la NA, que significa no aplica, ¿sí? Y si el consultado no respondió, aún el no sabe, no contesta, debe tener un código, generalmente 99. Bueno, tenemos nuestra matriz completa. Al margen de o más allá de este principio de integridad, tenemos el principio de comparabilidad. Este principio nos pone de manifiesto que en una matriz no pueden convivir unidades de análisis de distinto nivel de agregación. ¿Qué quiero decir con esto? En una unidad de análisis no puede haber diferentes tipos de unidades de análisis. En una matriz no puede haber individuos y colectivos simultáneamente. ¿Por qué? Porque hay variables propias de los individuos y variables propias de los colectivos, ¿sí? Es decir, que en una matriz de datos no podrían convivir personas y hogares, ¿sí? Debe construirse una matriz para las personas y otra matriz para los hogares. Yo no puedo tener, por ejemplo, al padre, a la madre, al hijo 1, al hijo 2 y en la quinta fila el hogar. No. ¿Por qué? Porque hay variables, por ejemplo, la edad, que son propias de los individuos que componen ese hogar. Pero el hogar como tal es otro tipo de variable que va a tener otro tipo de características, como puede ser hogar, cantidad de miembros, promedio de edad, ¿sí?
Entonces, al tener que analizar a todas las unidades de análisis en función de todas las variables, ¿sí? No puedo hacer estos recortes al interior de la matriz. Entonces, analizar de la fila 1 a la 100 ciertas unidades de análisis, y de la fila 101 en adelante, los hogares, otro tipo de variables, ¿sí? Comparabilidad. Esto quiere decir que todas las unidades de análisis van a ser analizadas en función de todas las variables. No hay recortes, ¿sí? O parcialidades. Bueno, y por último, el principio de clasificación, que nos indica que no existe ningún motivo para que en una misma celda haya más de una respuesta, ¿sí? No puede existir más de una respuesta por celda, más de un código, por ejemplo, ¿sí? O es femenino o es masculino, o está satisfecho o está insatisfecho. No pueden convivir distintas categorías en una misma celda. Este es un principio únicamente vulnerado, ¿sí? O tiene una única excepción, que es el caso de las preguntas de opción múltiple, donde yo pregunto, bueno, dígame cuáles son los motivos por los cuales usted eligió esta casa de estudios, y probablemente haya más de un motivo, ¿sí? Entonces, o pido cuál es el motivo principal y me quedo con única respuesta, o le pido enuncie cuáles fueron los motivos sin poner límite, o pregunto identifique cuáles fueron los 3 principales motivos por orden de importancia o como fuere. Cuando se obtiene más de una respuesta, esa pregunta reflejada en la matriz debe tener tantas columnas como posibles respuestas, de forma tal de seguir respetando este principio de una única respuesta por celda. Hay una cuestión básica al interior de este principio, y es que si en una misma celda yo coloco distintos motivos simultáneamente por los cuales se eligió venir a esta universidad, ¿sí? Al hacer cualquier tipo de análisis vamos a enloquecer al programa de análisis, porque va a tomar cada posible combinatoria como una respuesta en sí misma, ¿sí? Motivo A, B, C en la misma celda. En la segunda unidad de análisis, ¿cuáles fueron los 3 principales motivos? H, J, K. Y claro, se va a volver loco el pobre programa. En cambio, si coloco a los motivos por columna, motivo A, motivo X, motivo Z, finalmente yo voy a poder hacer un recuento de estas columnas que reflejan individualmente los motivos, ¿sí? Entonces, supongamos que ya hemos completado nuestra matriz respondiendo a estos 3 principios. Llegado este momento, vamos a proceder a comenzar con la lectura y la interpretación. Vamos a comenzar a ordenar los datos. Vamos a comenzar con la tabulación. El análisis de datos nos remite a la lectura de la matriz, y a partir de esta lectura se van a poder construir distintos tipos de tablas. Vamos a comenzar diciendo que toda matriz, más allá de las lecturas que pasaremos a ver en el análisis, toda matriz resiste al menos 3 posibles lecturas. En primer lugar, una lectura horizontal centrada o en dirección de las unidades de análisis. Esta lectura horizontal es la que me permite obtener finalmente un perfil cualitativo de las unidades de análisis, ¿sí? La unidad de análisis 1 tenía tal edad, opinaba tal cosa, etcétera, etcétera. Un perfil cualitativo.
En segundo lugar, vamos a encontrar la lectura vertical. En este caso, es una lectura centrada en las variables simples e indicadores, con lo cual vamos a poder analizar cuál fue el comportamiento de la muestra, ¿sí?, en una misma variable. Vuelvo para atrás. En la lectura horizontal yo voy a poder analizar cuál fue el comportamiento de cada unidad de análisis a lo largo de todas las variables bajo medición. Entonces tenemos una lectura horizontal, una lectura vertical y por último una lectura cruzada. Una lectura cruzada que resiste distintos subtipos, pero vamos al grano. A nosotros la lectura cruzada que más nos interesa es la lectura a través de la cual se lee una variable en función de otra. La lectura de cruce de variables. ¿Por qué es tan importante esta lectura? Porque es aquella que en definitiva nos va a poder permitir fundamentalmente poner a prueba nuestras hipótesis, tal cual vamos a ver en el análisis de datos y la construcción de tablas. ¿Sí? Lectura entonces, recapitulamos: horizontal, vertical y cruzada. Hechas estas aclaraciones sobre las posibles lecturas de la matriz, vamos a hacer una aclaración sobre qué tipos de análisis se esperan de una matriz de datos. Es aquí donde nuevamente entra en escena, en este proceso de investigación, la estadística, particularmente la estadística descriptiva en un primer momento, y de acuerdo a los objetivos y al tipo de muestreo que se tomó, probabilístico o no probabilístico, la estadística inferencial, ¿sí? Pero fundamentalmente vamos a anclar la mirada en la estadística descriptiva en un primer momento. Existen múltiples tipos de análisis y dentro de la estadística descriptiva vamos a poder leer verticalmente nuestras columnas, nuestras variables, para aplicar distintas medidas como son la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, modo, media, mediana, desvío estándar, etc. ¿Sí? Ahora bien, la estadística, por muy sofisticada que sea, a la hora de analizar los datos, no resuelve ni echa agua bendita sobre un conjunto de datos que fueron mal recogidos. Es decir, que si el proceso de investigación fue un proceso de acumulación de errores, la estadística, por muy potente que sea en esta etapa, no soluciona problemas que vienen de arrastre en el proceso de investigación. Y es a partir del tipo de variables que se consignan en la matriz, variables cualitativas o cuantitativas, que vamos a poder realizar ciertos análisis o calcular ciertas herramientas de la estadística descriptiva y no otras. ¿A qué me refiero? Pensemos en lo siguiente. Sobre la variable edad, ¿sí?, medida en términos de años vividos, yo puedo calcular frecuencia, modo, media, mediana, desvío, lo que fuere, ¿sí? Pero sobre la variable sexo, ¿sí?, o como cualquier otra variable cualitativa, más que frecuencia, o sea, cantidad de veces que aparece cada categoría, femenino o masculino, no voy a poder realizar, ¿sí? No puedo sacar el desvío estándar de la variable sexo ni el promedio, ¿sí? Si estoy tratando de averiguar cuántos hombres y cuántas mujeres, más que eso no voy a lograr. Bueno, vamos a hacer
un corte acá para en un próximo enlace adentrarnos en el tema de las lecturas y la construcción de distinto tipo de tablas. Nos vemos pronto.